después un análisis. Cuando uno rápidamente opina en investigación, produce síntesis, muchas veces basada en la experiencia, en la casuística, pero siempre conviene el análisis primero. Conducta. Todos producimos conducta. Entonces, la idea es que la conducta es algo que se puede de alguna manera leer, se puede interpretar. Y muchas veces no tenemos el observable de la conducta, tenemos el producido de la conducta, sobre todo en un acto criminal. Investigación. Investigación, el espíritu del investigador, ¿saben cuál es? La sorpresa. Si el investigador va a un lugar y dice, ya sé de qué se trata, se murió la investigación. El espíritu del investigador es precisamente tener una relación con el saber que no es si sé mucho, si sé poco o si sé algo, sino qué vínculos tengo con el saber y con lo que no sé. Y criminal, no tenemos que olvidarnos que no hay nada más humano que el crimen. El crimen es exclusivamente humano. Entonces lo tenemos que entender en esa dimensión, por más que nos parezca aberrante ese delito. O como diría Nietzsche, humano, demasiado humano. ¿Sí? Este es el espíritu de la presentación. El resto de las cosas que diga no tienen importancia. La verdad que no las quiero. Esto es lo fundamental. Conducta. Fíjense que ya en su etimología, o sea, en su sentido latino, quiere decir conducida o guiada. Nos remite a que es conducido o guiado por otra cosa. O sea que no siempre la conducta es o se fundamenta en lo que creemos que vemos, sino en algo que a veces no necesariamente es accesible directamente. Acá tenemos una infografía para ejemplificar esto, una infografía de un caso bastante excepcional, pero lo vamos a utilizar como muchas ilustraciones exageradas para pensar la normativa. Esta es una infografía que salió en un diario de Capital sobre el caso del francotirador de Belgrano. ¿Conocen ese caso? Un caso que sucedió hace unos años. Bueno, este es el último evento. El último evento, en realidad, se supo que era último al final, porque al principio se pensó que era el primero. El último evento de una serie donde este hombre, en una calle muy concurrida del barrio Belgrano, saca unas armas, le dispara a las personas que estaban en la calle, guarda sus armas y huye. Entonces toda la visión de la conducta del sujeto era una visión de un sujeto que había tenido intención, voluntad de hacer daño, ¿sí? Que jurídicamente de alguna manera ya tenía una perspectiva. Cuando apareció esta información, y acá abajo están, digamos, las siluetas de las personas lesionadas y muertas, hubo algo que me llamó la atención. Que salvo la víctima donde tenía 3 impactos, 2 en el tórax y 1 en la cabeza, todos estaban heridos del codo para abajo. En ese momento se me impuso una pregunta que no supe responder, y la pregunta fue: ¿a qué le erró? ¿A los que hirió o al que mató? Tampoco sabía por qué esa pregunta me surgía. Tiempo después, ya capturado el sujeto, se sabe que este sujeto había cometido una serie de atentados. Primero a un tren, sobre un tren que pasaba a gran altura, luego un colectivo, luego una gente que estaba en un bar. O sea, se iba acercando cada vez más. Y este fue su acto último y donde tomó mucho riesgo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, se sabe que la historia de él fue alguien que siempre estuvo en tratamiento psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico, siempre tuvo algún problema. De hecho, en su primera juventud consumía sustancias, fue tratado por el consumo de sustancias en una comunidad terapéutica, se cura el consumo de sustancias y a partir de ahí empieza toda una cuestión de empezar a usar armas, a ir a tiros, a polígonos, a comprar munición, a comprar armas, a vestirse militarmente, tipo Rambo. Y claro, como era un chico muy problemático, la familia decía, bueno, por lo menos el nene está entretenido en algo. Este aquí, que también se descubrió que tenía algunas obsesiones un poco delirantes con respecto a los olores emanados de la zona uretral y de la zona anal. De hecho, a veces
defecaba, guardaba su defecación en tarros y lo enterraba en la plaza de enfrente, donde él vivía. De tener una carátula de homicidio por placer, que era una carátula muy polémica en su momento, pasó a ser inimputable, porque apareció luego resignificando toda esta historia y dando cuenta de esta última conducta, que en una primera instancia iba a ser leída de otra manera. Bueno, acá lo que tenemos entonces con este ejemplo extremo es que la conducta no es algo aparente, es algo que siempre tiene algo que la fundamenta, ¿sí? Y de esto vamos a hablar hoy y ver cómo lo podemos leer en las investigaciones. Entonces, toda esta corriente que habitualmente se llama de profiling o de perfilamiento de autor desconocido, tiene una historia, tiene un antecedente, que recién hará unos 35, 40 años se empezó a formalizar en el mundo anglosajón, y que nosotros aquí lo venimos practicando hace unos 10, 12 años. Primero, el primero que aparece es el perfil que hace el médico legista sobre algunas víctimas de Jack el Destripador. De acuerdo a las lesiones y mutilaciones, habla de cómo podría haber sido el autor. 1888. En 1943, el antecedente de la CIA le pide a unos psiquiatras y psicoanalistas que establezcan un pronóstico de que haría Adolfo Hitler si pierde la guerra. Será un documento de estrategia bélica. En el año 56, a un médico psiquiatra y psicoanalista de New York se le pide un perfil sobre alguien que ponía bombas desde el año 42, creo, perdón, antes, y que la verdad que la policía no daba pie con bola. Durante 16 años más o menos puso bombas y mandaba cartas a la compañía de electricidad donde él se sentía que lo habían dañado. Bueno, utilizando el estudio de las cartas y el análisis gramatical, tomando algunas características de la psiquiatría en cuanto a la evolución de ciertas enfermedades mentales, hizo un perfil bastante acertado a cómo era este sujeto en sí. O sea, que prácticamente es el primer perfil de autor desconocido, tomando el producido de su crimen, las cartas y algunas consideraciones pronósticas. Pero recién, es en los 80, cuando se crea la unidad de ciencia del comportamiento del FBI, en función de los crímenes seriales, que ellos tienen mucho, y por otro lado, no había relación entre víctima y victimario anterior, la motivación era absolutamente extraña, misteriosa, y todo eso llevó a armar un cuadro pronosticador del autor en base a 36 casos conocidos, que se pusieron en una base de datos, se sacó todo lo que era muy peculiar de cada caso y se dejó lo común. Y con eso arranca la corriente del profiling o perfilamiento autor desconocido. Acá tenemos algunos elementos del caso de Jack el Destripador, cartas, croquis policiales con escena del crimen, foto de la última escena del crimen y el doctor Bond, que fue el que hizo este primer perfil. La tapa y el índice del informe sobre Adolfo Hitler, 215 páginas, 118 páginas de octubre de 1943. Y acá tenemos al hombre que ponía las bombas, muy contento de haber capturado porque fue reconocido, y el reconocimiento para este sujeto fue muy importante, y estas eran las cartas amenazantes que mandaba, cortando páginas de diarios y de revistas. Ustedes dicen, bueno, pero este señor tuvo 16 años después de ser capturado por la policía de New York. Yo decía que el término más conocido es perfilado, pero el término perfilado es un término primario, antiguo y absolutamente inexacto. Esto se llamó de diferentes maneras. Perfil psicológico de autor desconocido, o sea, es la diferencia con el psicólogo forense tradicional, que evalúa alguien que está presente. Acá no se conoce qué tiene razón. Perfil del ofensor, criminal de la personalidad, determinación de la personalidad criminal y perfil investigativo. Todo eso ha caído bajo este nuevo término, análisis de la investigación criminal o analista de la investigación criminal. Hispanoamérica, en el año 2003, oficiado por el Ministerio de Justicia de Francia, salió un informe de un trabajo interministerial sobre el análisis criminal y análisis comportamental y su uso, y la efectividad del perfilamiento criminal en el contexto de seguridad nacional, de terrorismo, de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos. 2009. Algunos documentos que han tomado en consideración este tipo de abordaje.
Vamos a ver entonces ahora en su conjunto cuáles son los principios y objetivos de este tipo de metodología. O sea, ¿para qué está? Y cuáles son sus condiciones de trabajo. ¿Es necesario para la elaboración participar directa o indirectamente en el caso concreto? O sea, ¿qué quiere decir? Estamos investigando un caso y ya estamos participando, o es un caso que quedó ahí sin resolver, se complicó y entonces se pide reactivarlo de alguna manera. Esto es fundamental, es muy importante. ¿Este era el puntero? No. Se analiza el comportamiento al margen de la existencia o no de patología del autor. ¿Por qué? Se analiza el comportamiento al margen de la existencia o no de patología del autor. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente, cuando hay un delito determinado, nos sale una palabra, un diagnóstico, que también es un insulto. ¿Cuál es? Sí, dígalo fuerte. Dígalo fuerte, psicópata. Bueno, la psicopatía es a la investigación criminal, como cuando los médicos no saben de qué se trata, debe ser un virus, debe ser un psicópata. Sin embargo, el problema con ese tipo de consideración, que eso no se ve en la vida cotidiana, no es algo observable en la vida cotidiana, es algo hasta bastante disimulable, que muchas veces causa sorpresa en los allegados, en la gente que conoce al sujeto cuando se entera que fue autor de determinada cuestión. Entonces, poner un diagnóstico y buscar a alguien que lo porte, que se lo vea a 3 metros de distancia, es un gran error para la investigación. Hay que desprenderse de las categorías psicopatológicas, porque no hay que ponerlas por delante, sino más como una cosita. Procesos informáticos, si hubiese software para trabajar de esa manera, si no lo hay, no tiene relevancia, no importa, ya te compré. Listo, perfecto. Exhaustividad en la recolección de información, su análisis y constatación en forma continua. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que dijo Eloy ayer. La calidad de la información de la investigación básica es fundamental. Todos aquí hemos estudiado en la universidad o en algún instituto, en alguna cuestión, ¿es así? Y posiblemente ustedes, no creo que sean ajenos, puede ser que porque haya mucho petróleo, pero no creo que sean ajenos a lo que les voy a decir, pero todos hemos padecido, sobre todo en momentos críticos cuando somos estudiantes, lo que se llama el síndrome de la falta de tono. O sea, cuando uno va al centro estudiante a buscar los apuntes, sobre todo cerca de los parciales, porque no se los comprobantes, y falta el toner porque todos lo van a pedir al mismo momento. Entonces está rayada la hoja, no se ve nada. Bueno, si la investigación criminal fue de esa categoría, todo lo que viene después igual. O sea, la calidad de la investigación básica, clásica, es fundamental para cualquier cosa que venga después. El que se dedica a esto tiene que tener una visión holística de lo que está en juego. O sea, tiene que conocer de criminología, de criminalística, de medicina legal, de antropología. No va a ser un experto en todos los campos, pero va a tener una idea de lo que está en juego, sobre todo si tiene que leer el expediente o tiene que tener interlocución con los otros profesionales. Y el acto criminal debe analizarse en su secuencia temporal-espacial, en el antes, en el durante y en el después, para entender un poco esto de la conducta. Entonces, objetivo: brindar información sobre características psicosociales, tanto del autor como de la víctima, porque muchas veces las características de la víctima nos llevan al autor. Brindar estrategias y argumentos para entrevistas de sospechosos. Nosotros no lo vamos a entrevistar, pero podemos dar letra para que vayan sobre ciertos temas que son sensibles en la entrevista. En Canadá, por ejemplo, tiene un éxito bastante importante en las entrevistas, donde un señor, más o menos como el señor que está ahí, el señor que ese vestido de saco y corbata, se sienta y está horas y horas tratando de convencer al otro que diga algo, y terminan teniendo bastante éxito, por un método muy caballeresco. No hay aprietos, no hay guías de teléfono, no hay ningunos elementos que amortiguen golpes, ¿no? Simplemente es todo un trabajo de entrevistas que tiene muy aceitado y que a veces pasan horas y horas y horas, pero dan bastante resultado en cuanto a las entrevistas de sospechosos. Análisis de la utilización de los medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir?
como decía el ayer, hay que tener una política con los medios, sobre todo en aquellos casos que son muy candentes y van a tener mucho ruido. La política no puede ser que estamos a la defensiva o en la corrupción de vender algún elemento de la causa o para que tengan primicia los medios, sino tener alguna política posible que dependerá del caso y dependerá de la región y de la situación. No es algo que es válido para todo lugar. Justificar solicitud de nuevas pruebas, analizar la factibilidad de vincular crímenes de un solo autor, cosa que es muy difícil, no es fácil. Aparte de los problemas investigativos están los problemas de los celos profesionales. No, esto está en mi fiscalía, no, y esto está en la mía, y así sucesivamente, o cosas por el estilo a nivel policial. Y muchas veces uno se encuentra que hay crímenes relacionados que han estado teniendo su vida propia en diferentes circuitos jurídicos o investigativos. Esto que está en cursiva tiene que ver con cosas para el porvenir, ¿no? Asesoramiento en juicios orales conjurados, que es otro escenario diferente al que se está acostumbrado, y aporte para pensar un tratamiento posible del delincuente sexual considerando la motivación. ¿Por qué? Porque estas técnicas obviamente tratan de revelar la motivación en juego. La motivación en juego muchas veces tiene que ver, sobre todo en el delito sexual, con fantasías y fantasmas de carácter perverso, y ya vamos a ver qué es eso. Y la verdad que si pensamos un tratamiento posible para el delincuente sexual, no es con ingenuidad, pensando que se va a convertir en una persona buena y que quiere el bien. Si es perverso, va a ser perverso hasta el fin. El tema es si puede satisfacer su fantasía de una manera que no sea letal ni dañosa para un tercero. ¿Será posible? Quizás en algún caso sea posible. No creo que yo personalmente lo vea, pero trabajo para que se piense que quizás sea posible. ¿En qué tipo de delitos se pueden utilizar estas metodologías? Toma de ADN en situaciones críticas. El otro día estaba en Tucumán dando un curso y alguien del curso, vamos a suponer que viene el break, y alguien de ustedes me dice: discúlpeme o discúlpame, nos tenemos que ir a un allanamiento. Ok, se van al allanamiento y bueno, los veo mañana. Cuando me levanto en el hotel, prendo el plasma y veo un canal de televisión de Buenos Aires que dice: asesinaron a un comisario y a un funcionario judicial en un allanamiento. Yo digo: ¿no será esta persona? Cuando llego, era la persona que me había hecho por un allanamiento. O sea, todo el grupo de crisis quedó afuera con los chalecos, entraron este funcionario judicial y alguien más, con un comisario que estaba protegido con chaleco, con allanamiento de alguien que se suponía que tenía armas. La abogada defensora interrumpió el allanamiento, el hombre se encerró, salió armado, los mató a los dos y después se mató a él. Bien. Después yo pregunté: ¿hay negociadores? ¿Hay psicólogos que deben ir al negociador preparado para esto? Bueno, lamentablemente no. Entonces, fíjense que la evaluación de la conducta en crisis también es importante, porque es mejor estar preparado para todo que ir detrás de los acontecimientos, porque la gente dice: esto acá nunca pasa, hasta que sucede una vez. Bien, autores en el proceso de confección final de un informe sobre un caso de un homicidio doble de un señor de la tercera edad y su hija en sus 50 largos, sucedido en una provincia del interior, donde es todo el escenario dentro de su casa, todo el escenario bastante típico en todo el indiciario de un homicidio doble, en posiciones diferentes dentro de la casa, con algún arma, algo del orden utilitario, algo que estaba ahí, que el sujeto usó y se llevó. Pero hay dos datos que llaman la atención, que por eso de alguna manera lo mandan a ver si nosotros vamos a hacer algo. Uno, que en el cuarto donde el hombre mayor tenía varias Biblias, porque era evangelista, creo, hay una Biblia abierta en un pasaje. Lamentablemente la foto que sacaron está fuera de foco y no se ve bien el pasaje. Y la otra que hay es que la mujer quedó, el hombre boca arriba, la mujer boca abajo, se le corrió un poco el pantalón, si bien no hay nada sexual en el sentido clásico, y el autor, con su dedo entinto en la sangre de la víctima, dibuja una cruz. Entre, vamos a decir, el fin de la espalda y el inicio de una de las gargantas. Es lo único, vamos a decir, raro que hay
por fuera y que nos puede llevar a algún otro tipo de consideración. Estamos en el proceso de ver ese caso, ya finalizándolo. Generalmente lo que nosotros investigamos es lo que se terminó de hacer, o sea, lo que se concretó como un delito, pero los intentos pocas veces se le da bolilla. No se le da tanta importancia. Los intentos son muy importantes, ¿no? Vieron que hay una polémica que siempre se dice es histórica y nos va a atravesar a nosotros y nos va a trascender. Si existe el crimen perfecto. Yo tengo una hipótesis. Que todo crimen que se logra es perfecto. Otro tema de investigación. Y el que no se logra es imperfecto. Entonces, intentos de homicidio, intentos de violaciones sin resolver, hay que tenerlos de alguna manera investigados hasta cierto punto, tenerlos en cuenta para una investigación más global. Causas de muertes dudosas, casos de víctimas de homicidio que no han sido identificadas, secuestros extorsivos, secuestros no extorsivos con posible motivación sexual. Han tenido un caso reciente. Y análisis de información sobre organizaciones criminales. Esto es nuevo, porque más que tratar las características de alguien, se busca lo vincular. Los dos delitos donde pensamos que esto se puede aplicar, uno ya se viene aplicando y el otro habría que pensarlo en cuanto a su redactación. Uno es organizaciones de narcotráfico y otro de trata. La idea es muy simple, se las enfoca como si fuesen empresas, con la lógica empresarial. Se busca la vinculación lógica de una empresa. O sea, se traslada lo que es de un sujeto a un grupo de sujetos que de alguna manera se organizan, se vinculan y tienen una dinámica particular. Bien. Esto es en general, puede haber alguna cuestión que se nos ocurra de aplicar, pero básicamente es un campo de situaciones delictuales bastante amplio y todo tiene la característica de que son o complejos o se empiezan a complejizar por alguna cuestión. Los análisis de informes policiales, que también tienen que ser lo más precisos posible. Acá me detengo en algo que hoy no noté, que son las declaraciones testimoniales. No sé aquí, voy a hablar de otros lugares donde algo de esto se confirma. En general, en las declaraciones testimoniales, cuando la toma personal policial, el personal policial peca de ser hiper políticamente correcto. ¿Por qué? Porque traduce. Si alguien dijo culo, es difícil que ponga culo, que aún va a poner la palabra aceptada socialmente. Los silencios no se ponen. Se traducen muchas cosas. En realidad, la testimonial sirve más para toda la investigación si se pone a la letra. Con la palabra que dijo, con el silencio, el punto suspensivo, sería la mejor manera. A veces, por una cuestión de información, por una cuestión de quién va a leer eso, se traduce, y yo creo que, me parece que es un error. Análisis del informe médico legal. Bueno, es importante que también sea de la mayor calidad posible porque en eso nos vamos a basar, incluso en el informe de las pericias toxicológicas y el laboratorio, nos vamos a basar para una lectura en conjunto de todo lo indiciario. ¿Por qué? Porque en realidad la lectura de todo lo indiciario y todo lo pericial implica que tenga una convergencia o no la tenga. Si tiene una convergencia vamos para un lugar, si no la tiene, no la tiene. No podemos forzarla. Zaffaroni decía una vez algo que es bastante polémico. Vamos a suponer que tengo el ADN de una persona, que me lo ubica en el lugar, pero 50 personas me dicen que en ese momento estaba en otro lugar. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, la divergencia o la convergencia de todo lo inicial y lo probatorio es lo que nos va a dar una dirección y nos va a decir no hay dirección por ahora. O esto es insuficiente, o es polémico. ¿No? Porque el papel del perito en general, porque la analista de casos no es un perito en este sentido, es ayudar a que se haga justicia, pero tan importante a que no se haga injusticia. Tiene la misma calidad moral que epistemológica. Entonces, cuando se tiene toda esta información, se empieza a hacer esto, que es la clasificación del delito a nivel investigativo, no tipificar lo que eso lo hace el juez, sino para la investigación, cómo lo clasificamos. Se organiza la información, se sugiere el tipo y estilo de delito. Si hay intención y motivación primaria que no el autor, y se puede fundamentar. Por ejemplo, puede haber un delito que parezca que es por lucro, pero hay otras cosas que nos hacen pensar que ahí el lucro está tapando otra cuestión, por ejemplo, un delito sexual, sexualizado. Evaluación del riesgo tanto para la víctima como para la víctima.
¿Quién puede ser víctima? ¿Cuál es el ABC de lo victimario?